Buongiorno, good morning, buenos días. Los saluda Besitos de Coco, Chévere Cambur Pintón. Desde ahora en adelante, una vez a la semana, les contaré una historia de mi autoría. Reflexión, psicología, poesía, misterios y algo más. La historia de esta semana se llama Casa del Bosque. En lo profundo de un bosque olvidado por el tiempo, donde la niebla se arrastra como una manta espesa sobre el suelo, hay una casa que no figura en ningún mapa. Nadie recuerda cómo llegaron allí, ni cuándo ni por qué. La casa aparentemente abandonada es el destino de aquellos que, por diferentes razones, buscan algo más allá de lo que creen saber de sí mismo. La carretera que lleva a este lugar es tan antigua como el mismo bosque, y las personas que la transitan a menudo lo hacen sin conciencia, como si algo invisible los guiara. Nadie se detiene a cuestionar cómo llegaron, pero una vez allí, las puertas se abren por sí solas, como si la casa lo estuviera esperando. Una tarde gris, 4 personas llegaron por diferentes motivos, cada una con una carga emocional que lo había llevado a tomar a ese destino desconocido. Sofía, una mujer que había perdido a su hijo en un accidente y ahora vagaba por la vida sin rumbo. Mateo, un hombre atrapado en una rutina de trabajo que le robaba la vida, buscando algo que le devolviera la pasión. Carmen, una joven que había perdido la fe en la humanidad y buscaba respuestas en el mundo lleno de caos. Carlos, un hombre cuya ambición lo había dejado aislado, buscando una manera de llenar el vacío que sentía en su interior. Al llegar a la casa, lo primero que notaron fue el silencio. Ni siquiera el viento se atrevía a romperlo. La puerta principal, antigua y de manera carcomida, se cerró suavemente tras de ellos, como si alguien hubiera dado la orden. Dentro, el aire estaba pesado, impregnado de una sensación de desconcierto. Las paredes cubiertas de polvo y telarañas. Telarañas. Parecían susurrar recuerdos olvidados. La luz era tenue y no podía más que una lámpara de aceite sobre una mesa en el centro del salón. No había más que una lámpara de aceite sobre una mesa en el centro del salón. Sofía fue la primera en hablar, rompiendo el silencio. «Esto no está bien», murmuró mirando a su alrededor, como si algo en la casa le susurrara su propio dolor. «No debería estar aquí». Pero la casa tenía sus propios planes. Cada habitación que los 4 exploraban parecía reflejar una faceta de ellos mismos. Mateo entró a una de las salas donde el eco de su propia voz lo retumbaba de vuelta, llevándolo a un pasado lleno de decisiones que ahora lamentaba. Carmen descubrió un espejo en un vestíbulo que no solo reflejaba su imagen, sino una serie de escenas de traiciones y de desconfianzas que la había marcado. Pedro encontró la biblioteca polvorienta, que parecía saberlo todo sobre él, incluidas las promesas rotas y los sueños no cumplidos.
La casa se convirtió en un reflejo de sus miedos y deseos. La atmósfera se cargó de tensión, entre gritos, desesperación y momentos de lucidez en los cuales comenzaron a entender cada uno que estaban enfrentando sus propias verdades, sus propios tormentos interiores. De repente, la puerta que había cerrado al inicio se abrió con un chirrido escalofriante. Decidieron salir, pero al pasar por el umbral la casa parecía haberse transformado. El bosque que rodeaba la casa no existía más. Solo había un vasto vacío oscuro, como si el mundo entero hubiera desaparecido. Desesperados, intentaron ingresar al interior, pero al hacerlo se encontraron de nuevo en el salón principal. La misma lámpara, la misma mesa, el mismo aire denso que lo envolvía. Y entonces, uno por uno, empezaron a comprender la verdad. No había huida. La casa no era solo un lugar físico, sino un espejo de sus propias almas. Pero al final, todos comprendieron que aquello que buscaban siempre había estado dentro de ellos, encerrado, olvidado, negado. Dentro de ellos, encerrado, olvidado, negado. La casa nunca había sido un destino, había sido una prisión, pero una prisión necesaria para enfrentarse con sus demonios. El momento llegó, el momento en que lo comprendieron. Algo cambió. La puerta volvió a abrirse, pero ya no era la misma. No había un bosque ni un camino. Solo había una opción: salir, pero salir de manera distinta, transformados. Sin embargo, nadie se movió. Nadie cruzó la puerta. Todos se quedaron mirando el umbral, sabiendo que la verdadera salida no estaba en un camino físico, sino en la aceptación de quienes eran realmente. Y en ese instante, todo se detuvo. Nadie pudo decir con certeza si la casa había sido real o solo una manifestación de sus mentes, ni si habían salido o si aún seguían atrapados allí. ¿En dónde está tu casa del bosque?